Bienvenidos un día más a mi canal, mi nombre es Silvia y en el vídeo de hoy vamos a terminar de confeccionar este chubasquero de aquí. En el vídeo que estuvimos grabando la semana pasada pues ya aprendimos a dibujar los patrones para dibujar este chubasquero. Os dejaré por aquí abajo en la cajita de información pues el link directo a ese vídeo por si acaso no lo habéis visto y queréis aprender a dibujar los patrones de esta prenda. Como ya os estuve diciendo, yo lo he hecho con una tela impermeable por fuera, que es, pues es un mantel, un hule de toda la vida, de los que hemos utilizado en casa. Y luego lo que he hecho ha sido forrarla por dentro pues con una tela un poquito más abrigada. En mi caso he utilizado una coralina lisa de color gris, como veis, porque donde yo vivo pues hace un poquito de frío y los chubasqueros sin más no los utilizamos demasiado. He utilizado un patrón que ya hemos aprendido a dibujar hace un par de semanas, lo utilizamos en una sudadera y es la manga Raglan. La manga Raglan creo que es un patrón muy bonito, muy versátil y como ya os he dicho pues en los anteriores vídeos, es un patrón que aunque es un poquito más difícil de dibujar y eso lo vimos en el vídeo de la semana pasada, ya veréis que es súper fácil de coser, se cose más fácil que cualquier otra manga y nos permite hacer un montón de prendas, sobre todo nos permite hacer prendas que en la zona de aquí queden muy ajustadas y se puede utilizar para un montón de proyectos. Además es un proyecto que es unisex, se puede utilizar para hombre y para mujer porque el diseño es el mismo y también es un diseño que se puede utilizar tanto para niños como para adultos. Así que nada, como veis es súper versátil y espero que podáis hacerlo en un montón de prendas. Espero que os guste muchísimo el vídeo, dejadme vuestros comentarios por aquí abajo, vuestros deditos arriba y no olvidéis suscribiros a mi canal si aún no lo habéis hecho. También os animo a que me sigáis por las redes sociales, tanto Facebook como Instagram. Sin más, os dejo con el paso a paso. ¡Adiós! Para empezar a confeccionar nuestro chubasquero, pues como siempre tenemos que cortar nuestras piezas y lo que hacemos es colocar el papel de patrón encima y en este caso como es una tela resinada pues no podemos colocar alfileres, así que yo he utilizado pincitas. He doblado la tela sobre sí misma con el derecho hacia adentro y he colocado el primer papel de patrón. Este corresponde a la parte delantera y como veis en la zona central he dejado un margen de aproximadamente unos 4 centímetros porque todavía no sé si quiero ponerle snaps o quiero ponerle botones o cremallera, por tanto he dejado un margen suficiente para hacer un dobladillo muy grande y que luego pueda colocar en él, pues ya os digo, los snaps o los botones. Si vosotras tenéis muy claro que vais a utilizar cremallera, pues no sería necesario dejar este margen tan grande, sino con que dejéis un margen de 1 centímetro o centímetro y medio como venimos haciendo siempre, es más que suficiente. Así que una vez que tenemos el papel de patrón puesto encima, lo he sujetado con las pincitas, lo he cortado por todo el contorno y he dejado un margen de 4 centímetros en la zona del bajo pues para luego poder ajustar el largo. Este sería, ya os digo, la parte delantera. Con la parte trasera, bueno, pues igual he doblado la tela sobre sí misma, también con el derecho hacia adentro, he colocado el papel de patrón encima y lo único que he tenido que tener en cuenta es que esta parte de aquí tiene que coincidir con el doblez de la tela porque quiero una pieza única sin cortes en la espalda. Lo he cortado a centímetro y medio y en la zona del bajo también le he dado un margen de 4 centímetros para luego pues poder hacer el dobladillo. Y luego también he cortado lo que son las mangas, ¿vale? Las mangas se cortan por todo el contorno, esta sería la parte trasera y esta sería la parte delantera. Voy a ver si caben las dos en el mismo plano, ¿vale? Las veis aquí, que ya las tengo. Y lo único que he hecho a la hora de recortarlas, ¿vale? Pues es marcar con unas pincitas lo que corresponde a la parte delantera, porque son muy parecidas. Como no puedo alfilerear los papeles de patrón a ello, pues esto me sirve o es un pequeño truco que yo os doy para que así pues a la hora de coserlo no tengamos ninguna duda. Además de todas las piezas en telas de chubasquero, yo he decidido forrar mi chubasquero, lo que es el cuerpo por dentro, pues con una tela de coralina, con una coralina gris, como veis en pantalla. Entonces he cogido pues todos los papeles de patrón, los he alfilereado a la tela, que previamente la he doblado sobre sí misma, ¿vale? Para tener las piezas dobles, y lo he cortado por todo el contorno, a centímetro y medio, y he respetado los 4 centímetros de largo que tenía en la tela de chubasquero, la tela exterior, ¿vale? Igual que he hecho con el exterior, en la tela que corresponde a lo que es el delantero, he dejado también un margen de 4 centímetros para, pues por lo que os he dicho antes, porque quiero ver si luego pongo snaps, botones o cremalleras.
Si tenéis claro que vais a poner cremalleras, pues igual que os he dicho antes, este margen no sería suficiente. Y por último lo que tenemos que hacer es recortar la capucha. Igual que antes, doblamos la tela sobre sí misma, sujetamos el papel de patrón encima y lo he recortado por todo el contorno. Y esta misma pieza, incluido este margen de costura, es la que he utilizado para cortar dos piezas exactamente iguales y encaradas de la tela de forro. Una vez que tengo cortadas todas nuestras piezas, pues vamos a empezar a unirlas. Lo primero que vamos a hacer es unir las mangas y vamos a coger una de las partes posteriores y una parte de las partes de la manga delantera que corresponden. Las vamos a enfrentar por los derechos, tal y como estáis viendo que estoy haciendo yo, y vamos a pasar una costura por esta zona de aquí para que quede la manga o la zona de arriba unida. Esto lo voy a repetir en las dos mangas y voy a hacer lo mismo con la tela que corresponde al forro. Ya tengo cosidas las dos mangas y ahora lo que he hecho ha sido dar unos piquetes por todo el contorno de la zona curva para que cuando le demos la vuelta gire mejor y no de, bueno, pues no quede tirante la tela, ¿vale? En este paso os aconsejo que le deis la vuelta a la tela y os la, bueno, pues la superpongáis sobre el hombro de la persona o incluso sobre el vuestro para ver que la curva pues queda suave y no hay ningún pico. En el caso de que quede con una forma rara, pues nada, simplemente volveremos a coser y haremos un poquito más suave esta curva, que a veces pues nos queda un poco angulosa y no queda bonita. Pero bueno, eso es una primera prueba que luego también pues podremos ir mejorando. Ahora lo que vamos a hacer es coger nuestra parte trasera de la espalda, ¿vale? La abrimos por la mitad, que ya sabéis que es una pinza continua, y como es la trasera, lo que vamos a hacer es encarar el trasero de la manga. Recordar que el delantero le teníamos marcado pues con la pincita, encarar el derecho de esta manera y vamos a pasar un pespunte por esta zona de aquí para unirla, y con la otra manga haremos exactamente lo mismo. Cogeremos el trasero, que es el que no tiene pincita, lo encararemos con el otro lado y pasaremos un pespunte para unir estos dos, los dos costados de las mangas. Recordar que, como siempre os he dicho en este vídeo, hay que hacerlo en la parte de exterior y en la tela de forro también haremos lo mismo. Aquí podéis ver que ya tengo cosido la manga al trasero y acordaros de darle los piquetes en la zona curva para que luego gire mejor, y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo pero con el delantero. Damos la vuelta, veis que aquí nos han quedado las dos mangas delanteras que las tengo marcadas con los alfileres, con los clips, y entonces pues vamos a encarar derecho contra derecho, derecho de la tela con el derecho de lo que es la manga, las vamos a hacer coincidir tal y como estáis viendo, y vamos a pasar un pespunte por esta zona de aquí para unirlo, y con la otra manga haremos exactamente lo mismo, y igual que hemos venido haciendo hasta ahora, pues tendremos que hacer lo mismo con la tela de forro. En el momento en el que ya tengo unidas todas las piezas, pues me tendría que quedar algo así: un delantero, manga delantera, manga trasera, trasero, manga trasera, manga delantera y el otro delantero. Entonces ahora lo que hacemos es doblar las mangas como si dijéramos y el cuerpo sobre sí mismo, dejando lo que es la prenda al revés, y en el momento en el que tenemos así, pues vamos a hacer coincidir perfectamente lo que son las costuras de las sisas. Las voy a sujetar con un pequeño clip, ¿vale? Una vez que las haya hecho coincidir, y entonces voy a unir esta costura de lo que es la... voy a hacer pasar un pespunte por el costado y voy a unir la manga, y en la otra exactamente igual, y lo mismo haré con la tela de forro. Antes de coser el costado, pues he decidido ponerle unos bolsillos, así que cojo pues lo que es la medida de la mano de la persona a la que le estamos haciendo la prenda, y lo que hago es recortar una plantilla a mano alzada tal y como veis en la imagen, teniendo en cuenta que este lateral de aquí pues tiene que ser recto. Una vez que tenga esta plantilla, que la he cortado en tela doble con el derecho de la tela hacia adentro, ¿vale? Pues nada, simplemente la giro, vuelvo a doblar la tela sobre sí misma, y lo que hago es obtener pues la plantilla del otro bolsillo, de forma que ya tendría pues las dos manos cortadas. Coser los bolsillos a la prenda es bastante sencillo. Voy a alejar un poquito la cámara para que lo veáis mejor. Lo que he hecho ha sido pues por coger la prenda tal cual la tenéis, cojo uno de los bolsillos que tiene que estar claro en la dirección y calculamos pues dónde lo queremos colocar. A mí me gusta colocar los bolsillos pues aproximadamente entre lo que es la cintura y la cadera. Una vez que hayáis visto la altura, pues cogemos una de las piezas que la vamos a colocar en este caso así, ¿vale? Y teniendo en cuenta lo que es la dirección del bolsillo, vamos a
pasar un pespunte por aquí para unirlo a lo que es la parte delantera de la tela de exterior, ¿vale? Y luego cogeremos el trasero, voy a hacer así para que os deis más o menos, os hagáis una idea, ¿vale? Y a la misma altura a la que hemos cogido el delantero y respetando siempre la misma posición, pues vamos a hacer lo mismo, vamos a pasar un pespunte por aquí de forma que nos quede una de las partes unida a lo que es la parte de atrás y otra parte unida a lo que es la parte de adelante. Cuando ya tenemos cosidas las dos piezas del bolsillo a lo que es la tela exterior, ¿vale? Pues nada, simplemente vamos a encarar perfectamente la tela tal y como hemos dicho antes, empezaremos cosiendo la manga, bajaremos por el costado, cuando lleguemos al bolsillo daremos un pespunte todo alrededor y luego terminaremos cosiendo hacia abajo para dejar el costado y lo que es la manga cosidos. Lo haremos con un lado y por supuesto haremos lo mismo con el otro lado. Los bolsillos solo van en la zona exterior, por tanto la zona de lo que es de forro la coseremos sin más. Ahora lo que vamos a hacer es coser la capucha y con las telas enfrentadas tal cual las hemos recortado vamos a pasar un pespunte por este contorno de aquí, dejando este lateral y la zona del cuello abiertas, y vamos a hacer lo mismo en la tela de forro. Cuando ya tenemos cosido este contorno, lo que hacemos es coger la tela de forro, le damos la vuelta para que nos quede el derecho hacia afuera, ¿vale? Y vamos a meter la capucha de la tela de forro dentro de la capucha de la tela exterior, haciendo coincidir como si dijéramos las dos partes que van hacia afuera. Vamos a hacer coincidir perfectamente lo que es la costura central y las dos esquinas y vamos a dar un pespunte a toda esta parte de aquí, a lo que correspondería pues a la parte del frente. Ya tengo unido la capucha y el forro por esta parte de aquí, veis que me queda seguido, y ahora lo que voy a hacer antes de dar la vuelta es dar unos piquetes a toda esta zona curva, tanto en la tela exterior como en la tela de forro, para que gire mejor. Una vez que haya dado los piquetes, pues ya simplemente doy la vuelta a la capucha, la pongo en su sitio y ahora lo que voy a hacer es pasar un pespunte metiendo una sobre otra, veis que me queda algo así. Voy a pasar un pespunte por toda esta zona de aquí, muy pegadito lo que es al borde de la tela, para colocar la costura y que no se me gire la tela de forro y luego se vea, bueno, se mueva, que queda bastante feo. Así es como queda la capucha terminada y veis que, bueno, pues el acabado es bastante rematado por los dos lados, tanto por dentro como por fuera. Ahora lo que vamos a hacer es pasar a unirlo a nuestro chubasquero. Entonces lo que hacemos es cogemos el chubasquero, lo que es la tela exterior, y la ponemos con la tela hacia afuera. Y lo que hacemos es enfrentar también el exterior de la capucha de esta manera. Calculamos el centro de lo que es el cuello y con un alfiler o con una pincita pues colocamos el centro de la capucha con el centro del cuello del chubasquero. Y luego poco a poco pues vamos a ir acoplando hacia un lado y hacia otro. Una vez que lo tengamos sujeto, lo que vamos a hacer es coger nuestro forro, que ya le tenemos montado, y lo que hacemos es encarar el derecho, ¿vale? Con esta parte de aquí, de manera que poco a poco igual el centro de la espalda le haremos coincidir con el alfiler que ya hemos puesto, con el centro de las otras dos piezas, y los alfileres y los iremos poniendo igual hacia un lado y hacia el otro, teniendo en cuenta que en este caso pues tienen que terminar en el mismo punto el forro y el chubasquero. Y una vez que lo tengamos así, vamos a pasar un pespunte uniendo todas las capas de tela, teniendo cuidado de que no se nos quede ninguna fuera, porque entonces luego quedaría feo al darle la vuelta. Como podéis ver aquí, pues ya tengo cosidas las 3 capas de tela, ¿vale? Y la capucha debería quedar dentro a modo sándwich, que la vemos por aquí abajo, ¿vale? Una vez que lo tengamos así, lo que vamos a hacer es pasar a, bueno, pues poner el cierre de lo que es el chubasquero. Si os acordáis, cuando hicimos el patrón y lo cortamos, pues no sabía si utilizar cremallera o utilizar botones. En mi caso, como las que me conocéis ya sabéis que yo siempre hago 2 prendas porque tengo 2 niñas, pues voy a utilizar voy a poner una cremallera y en otra voy a poner, en mi caso voy a utilizar snaps en vez de botones, aunque la colocación sería exactamente igual, y así pues os enseño cómo hay que hacerlo para cualquiera de las dos opciones. Para colocar la cremallera, que sería la primera opción que vamos a hacer, pues lo primero que tenemos que hacer es recortar ligeramente los laterales. Si os acordáis, cuando dibujamos el patrón, en la zona de los laterales dimos un margen de unos 4 centímetros para bueno, pues decidir en este momento si poníamos botones o si poníamos cremallera. Como vamos a utilizar cremallera, lo que vamos a hacer es igualar perfectamente y sujetando con alfileres lo que es la tela de forro con la tela exterior, y vamos a recortar pues aproximadamente como 1 centímetro o centímetro y medio. Una vez que ya tengo recortados los excesos de los laterales, voy a quitar la tela de forro
cogemos nuestra cremallera. De esta forma lo que hacemos es abrirla y ahora este lateral de aquí que vemos, ¿vale? Le vamos a girar sobre sí mismo y vamos a hacer que coincida el lateral de la cremallera con el lateral del chubasquero y lo vamos a ir sujetando o bien con alfileres o bien con pinzas, ¿vale? En mi caso lo que voy a hacer es ajustar lo que es la parte de abajo de la cremallera, y dejar el sobrante arriba porque es excesivamente larga. Pero una vez que la hayamos ajustado, ¿vale? Y la hayamos sujetado y lo tengamos todo hecho, lo que vamos a hacer es poner, igual que hicimos con la capucha, a modo de sándwich, la tela exterior, la cremallera y haremos coincidir el lateral del forro también con el lateral tanto de la cremallera como del chubasquero. Y una vez que lo tengamos así, todo bien sujeto y bien colocado, pues vamos a pasar un pespunte de arriba hacia abajo pillando las 3 capas de tela para que queden sujetas, y lo mismo haremos con el otro lado de la cremallera. Ya tengo el sándwich creado, como veis aquí que lo he sujetado con pinzas, ¿vale? Y si la cremallera os sobra, que es lo que me pasa a mí porque la he reciclado de otra prenda que tenía por casa, lo que os aconsejo es que abráis la parte de arriba, ¿vale? Metáis la cremallera entre medias y ahora lo que hacéis es una pequeña L hacia un lado y luego coséis ya todo recto hacia abajo para que la esquinita os quede lista y luego ya será momento de cortar la cremallera. Una vez que tenemos cosido ese sándwich con la cremallera en medio, veis que aquí nos queda el sobrante, pues recortar el exceso de la cremallera y cuando hayamos hecho esto en los dos lados de la cremallera, pues ya simplemente damos la vuelta a la prenda, sacamos perfectamente los dientes y nos tendría que quedar pues algo así, ¿vale? Yo ya lo tengo preparado y a continuación lo que voy a hacer, como esto veis que se mueve muchísimo y además el pelo es fácil de pillar cuando subamos la cremallera, sobre todo en mi caso pues que es para mis uñas, pues una vez que lo tenga así voy a pasar un pespunte como a medio centímetro más o menos de lo que es la cremallera para que quede asentado esta costura. Para cerrar el chubasquero con botones, o en mi caso yo voy a utilizar snaps, estos corchetes de plástico, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es, una vez que tenemos el cuello cosido, pues en los laterales igualamos la tela de forro y la tela exterior y le pasamos un pespunte por aquí abajo y luego lo que hacemos es, como veis, rebajar las esquinas, cortarlas en diagonal para que a la hora de girar pues queden mejor. Una vez lo tenemos así, le damos la vuelta y una vez que le hemos dado la vuelta a la prenda, pues ya simplemente veis que este lado se abre muchísimo y se gira, pues lo que vamos a hacer es dar un pespunte, en este lateral ya lo tengo hecho, como a medio centímetro aproximadamente para que bueno, pues quede bien y no gire constantemente. Una vez que hayamos dado este pespunte en los dos lados, pues ya simplemente cogeremos los botones o en mi caso, como os he dicho, los snaps y los iremos colocando con ayuda de una regla y midiendo a lo largo de todo el largo de la prenda y con las tenacillas pues los iremos colocando para que luego se pueda cerrar la prenda. Una vez que ya tengo puestos los snaps, pues nos tendría que quedar algo así y ya pues podríamos cerrar la prenda. Con independencia de la forma que ya hemos elegido para cerrar la prenda, pues vamos a pasar a rematar las mangas. Lo primero que tenemos que hacer es coger la prenda y la tenemos que dar la vuelta. Una vez que ya las tengo bien estiradas, lo que voy a hacer es coger la tela exterior, la voy a doblar sobre sí misma de esta manera y voy a meter la tela exterior sobre la tela de forro, de tal forma que voy a hacer coincidir la costura de acá arriba y la costura de acá abajo de las dos telas, ¿vale? Lo voy a ir sujetando tal y como veis así en la imagen, ¿vale? Con alfileres para que me coincidan al borde de las dos telas y una vez que lo tenga sujeto, lo que voy a hacer es dar un pespunte todo alrededor para que las dos telas me queden unidas. Cuando ya lo tenga así hecho, os lo voy a enseñar en el otro chubasquero que ya lo tengo rematado, pongo la prenda otra vez en su sitio y como veis, pues las dos telas me quedan unidas. Al tener la tela de forro ligeramente más cortita que lo que era la tela exterior, esto me permite que cuando se coloque aquí, bueno, tal y como veis queda un poquito más corto y el borde pues queda bien y no se ve esa tela de forro por fuera. Cuando ya tenemos listas las mangas, pues vamos a pasar a rematar el bajo. Lo que tenemos que hacer es volverle a dar la vuelta al chubasquero. Tengo aquí este ya dado la vuelta y vamos a hacer coincidir el bajo de lo que es la tela exterior con el bajo de la tela de forro, perdón, la tela de forro con la tela exterior. Y vamos a pasar un pespunte todo por esta parte de aquí para unir esas dos prendas, ¿vale? Y lo haremos desde un extremo hasta más o menos aquí y desde aquí hasta el otro extremo,
fijaremos en el medio o en uno de los laterales pues una abertura de unos 10 centímetros más o menos, para luego poder dar por ahí la vuelta al abrigo. Una vez que ya lo tengo cosido, ¿vale? Y he dejado aquí la abertura, pues con muchísimo cuidado vamos a ir sacando por esta abertura todo el abrigo. Cuando ya hemos terminado de dar la vuelta a la prenda, pues veis que queda rematado. Le probaremos la prenda a la niña y una vez que lo tengamos así, pues simplemente nos quedará cerrar esta abertura con una puntada invisible a mano, y una vez que lo tengamos hecho, pues ya tendríamos la prenda terminada. Voy a coserlo y os enseño el resultado. Y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que hayáis podido confeccionar vuestro chubasquero, que os haya resultado muy sencillo y que no os haya quedado ninguna duda. Si es así, pues ya sabéis que aquí abajo en los comentarios podéis dejarme vuestras preguntas, que yo trataré de ayudaros a responderlas, y si no, pues también podéis contactar conmigo pues a través de las redes sociales, tanto Facebook como Instagram, que me gusta muchísimo leeros y me hace muchísima ilusión. No os olvidéis que la semana que viene os espero con un nuevo proyecto, un nuevo tutorial, así que darle a la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Nos vemos la semana que viene. ¡Adiós!